tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder por la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes Vera. Los voy a acompañar los próximos 60 minutos, como cada domingo, a través de nuestra señal para nuestros abonados y también a través de la señal de TV Go, a través de la señal abierta. Y llegamos a todo el país en estos momentos, también a través de la señal de BES Radio. Estamos en estos instantes empezando el programa con la preocupación de lo que se viene para los días siguientes, porque estamos en un escenario bastante complicado, de que lamentablemente no estamos encontrando una salida al final del túnel, lo que tantos estamos esperando aquí en el país. Hay muchas voces que van levantándose una vez más en el sentido de una vacancia presidencial frente a lo que significa para muchos el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y hay otros escenarios también políticos como el que se viene en materia estratégica, económica del país, como es la cumbre de la PEC, que es muy importante, que es muy relevante, porque se trata de una cumbre donde se sientan más de las 21 economías más potentes del mundo, entre ellas, por ejemplo, la economía de Japón, Estados Unidos, Rusia, China, se sientan para que de esta forma se puedan consolidar lazos de cooperaciones económicas, de acuerdos, y de esa forma generar mayor inversión en cada país. El Perú va a ser anfitrión, una vez más, por tercera vez. Sin embargo, ¿qué es lo que exactamente se puede entregar en este momento como oferta exportable, como oferta de sociedad, como oferta de país hacia el mundo? Inseguridad ciudadana, buenos ánimos, buenas intenciones, buenos deseos, pero ¿hay acaso seguridad pública que podría redundar en el efecto positivo de tranquilidad de las inversiones que se puedan dar aquí en el país? Si bien es cierto, puede existir aún el escenario de seguridad, de estabilidad jurídica para las inversiones, pero lo que está pasando en materia de inseguridad nos está pasando factura, tremendamente. Prueba de ello es lo que, por ejemplo, se ve como información confirmada directamente desde Palacio de Gobierno, que no habrá la inauguración del tan aclamado, tan esperado megapuerto de Chancay con presencia física del presidente chino Xi Jinping, como tampoco la presidenta peruana Dina Boluarte. No estarán ambos físicamente en Chancay rompiendo el cinto protocolar, rompiendo la botella de champán o haciendo el ritual que mejor les parezca para que puedan finalmente poner en funcionamiento este megapuerto de Chancay. No van a estar. ¿Y cuál es la justificación? Por cuestiones de seguridad. Pero, a ver, ¿quién entiende este tema de cuestiones de seguridad? Si estamos ante un gobierno, como la presidenta Dina Boluarte constantemente dice, que está luchando contra la delincuencia, contra la criminalidad, y que los peruanos estamos equivocados cuando cuestionamos las pocas estrategias que se ven aplicarse frente a este flagelo de la delincuencia que golpea fuertemente el país, entonces, ¿cómo se entiende que estén diciendo que por motivo de seguridad no irán a Chancay? No inaugurarán de manera física, sino que lo que hará tanto Xi Jinping como Dina Boluarte será una inauguración virtual a través de una videoconferencia, a través de una pantalla gigante instalada en Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el sentido, entonces, que se hable de inauguración cuando realmente lo que se está mostrando es un claro temor frente a lo que significa la criminalidad, el crimen organizado aquí en el país? La presidenta o la presidencia del país termina finalmente chocando contra su propia historia, contra la propia realidad que intenta vender a los peruanos de que todo está bien y quienes critican al gobierno están mal. Como cuando el ministro Santibáñez sostiene que él sí tiene las cifras reales, las cifras verdaderas, las cifras oficiales. Y que la prensa, cuando cuestiona la poca efectividad de las medidas contra la criminalidad en el estado de emergencia que se ha decretado, es la que está mal informando y que no tiene cifras oficiales, no tiene cifras reales. Que la prensa no sabe preguntar porque simplemente no tiene información continua, no tiene información concreta. Y que incluso Santibáñez manda a la prensa a informarse una y otra vez. Y que el único que tiene la información real, valedera, es Santibáñez, como Adrián Sen y como la presidenta Boluarte o el gobierno per se. Sin embargo, nos damos cuenta entonces que la prensa y la sociedad en su conjunto siempre tuvo la razón de que las cosas en el país no están bien, de que las cosas en el país están sumamente críticas. Porque si no fuese así, Xi Jinping y Dina Boluarte podrían hasta pasearse, hasta caminando irían de Lima a Chancay. Pero no lo pueden hacer, porque saben perfectamente la reacción social que se puede generar. Y esto, por cuestiones de seguridad, va más ligado a la protesta, en la interpretación personal que tengo, a la protesta que se está gestando para esos días.
en contra del gobierno porque no existen políticas públicas claras, precisas, concretas, estrategias palpables frente al tema de la criminalidad, la extorsión, el sicariato que está matando negocios, matando esperanzas de crecimiento económico y matando vidas. Ahí estamos, en ese contexto, en estos momentos en el país. Cuando el gobierno dice, a través de Cancillería, que por cuestiones de seguridad, sí, está ligado el tema de la ola criminal, pero también está ligado el tema de las protestas que se están anunciando, porque no quieren dar una mala imagen, entre comillas. Y la mala imagen realmente la genera el propio gobierno frente a la situación de calamidad que se vive en estos momentos, solamente para mostrar una prueba. Y que no lo dice la prensa, no lo dijo la sociedad, no lo dijo algún chismerío barato de esquina. Lo dijeron los mismos técnicos necropsiadores de las morgues del interior del país, tanto de Lima como el de Chiclayo. Yo conversé directamente con un representante del Ministerio Público encargado de la morgue de Chiclayo. Y ahí, por ejemplo, la situación es terrible. Tanto así que no hay inversión pública para al menos tener mantenimiento de las cámaras frigoríficas para conservar los cadáveres. En el extremo de que existen en estos momentos, o hasta al menos hace un par de días cuando conversé con el representante de la morgue de Chiclayo, que existe hasta el momento 9 cadáveres desde hace 2 años que no pueden ser sepultados en fosas comunes por falta de presupuesto. O sea, no se puede ni siquiera sepultar cadáveres de personas NN, de personas no identificadas. No tienen las sierras correspondientes para que puedan diseccionar los cadáveres y estudiar la causa de la muerte. No tienen. Una sierra mecánica o eléctrica terminan finalmente reutilizándola o utilizando aquello con la que cortan fierro. Llevan cuchillo de cocina. Diseccionan los cadáveres con cuchillo de cocina. En ese extremo estamos. En el caso particular de Chiclayo, por ejemplo, ni siquiera tienen reactivos para dosajes etílicos, y los dosajes etílicos que tienen que practicarse en medicina legal de Chiclayo, como no hay allí los insumos, los reactivos los llevan para Cajamarca. Aquí en la capital el panorama es idéntico. No hay suficiente capacidad operativa porque no asignan el presupuesto necesario. ¿Y quién asigna el presupuesto necesario? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas de este gobierno, el que asignó un presupuesto bastante exiguo, bastante magro para este año que simplemente no está abasteciendo. Y si a ellos suman el incremento del flujo de cadáveres a consecuencia de homicidios, que estos devienen del sicariato, que es el mismo tiempo deviene de la extorsión, la situación en estos momentos está, pero así, macabra, terrible, catastrófica. Y eso sigue desbordando en todo el país. Y la presidenta Dina Boluarte nos dice que todo está bien, pero por cuestiones de seguridad, frente a las protestas que se están anunciando, prefieren hacer la inauguración de manera virtual del megapuerto de Chancay, que se considera una joya para que convierta al país en un hub logístico en el comercio portuario marítimo del mundo. De este tema y otros hablamos con el economista y además dirigente de Perú Moderno, y entiendo que es precandidato presidencial para el próximo comicio electoral 2026, el señor Pedro Guevara, a quien le damos la bienvenida. Señor Guevara, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BESTV y Política y Poder. Buenos días, Pedro, un gusto estar con ustedes. Una aclaración simplemente, yo soy un simple militante del Partido Perú Moderno, efectivamente soy precandidato a la presidencia de la República, y un partido institucional en el que se decidirá con las bases cuál será el candidato. Gracias. Bien, yo pido, perdóname un momento, señor Guevara, yo pido a producción, por favor, si me puede prender el monitor interno para poder conversar con el señor Guevara en estos momentos y plantearle justamente lo que estamos intentando entender, lo que pasa aquí en el país, el cómo se tendría que enfocar la situación económica, la parte comercial y entre otros futuros proyectos que existen en estos momentos en el país. Si podrían ayudarme con el monitor interno, por favor, para poder escuchar lo que el entrevistado me pueda manifestar sobre estos temas, que en estos instantes el Perú necesita exactamente conocer a plenitud para que de esa forma podamos saber cuáles son las circunstancias que en estos momentos atravesamos como economía y además con una mira hacia el futuro. Señor Guevara, ¿cómo graficaría en estos momentos al país? Un país que tiene la ilusión, la posibilidad de proyectarse al mundo a través del Arco del Pacífico y esta importantísima obra que se inaugurará en unos cuantos días, que es el megapuerto de Chancay. Una posibilidad extraordinaria, inclusive,
de emprender procesos de industrialización con este hub multimodal que va a crecer progresivamente atrayendo inversión, atrayendo posibilidades de desarrollo muy importantes para el país. Pero lamentablemente encontramos que en términos de las responsabilidades del Estado hay carencias fundamentales. La primera responsabilidad de cualquier Estado es la seguridad. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, en primer lugar, para garantizar la seguridad. Y a pesar de todo ese potencial enorme que nosotros tenemos con esta obra y la posibilidad de proyectarnos inclusive conectando el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, generando clústeres industriales, parques industriales, atrayendo turistas, inversión, lamentablemente se ven limitadas sustancialmente por un gobierno y esencialmente por un Estado que improvisa, que no se proyecta y no asume sus responsabilidades esenciales, empezando por la seguridad. O sea, encontramos una dicotomía entre lo que es el potencial extraordinario que esto nos abre como posibilidad de proyectarnos a lo que es hoy el centro de gravitación económica comercial del mundo. En el siglo XX el centro de gravitación económica comercial estuvo en Estados Unidos, Europa, es decir, en el Atlántico Norte. Hoy la mayor parte de los consumidores del mundo están en estos países que constituyen el arco del Pacífico, es decir, los países miembros de la PEC. Asia, Oceanía y la costa occidental de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Esas posibilidades son enormes, pero el Estado tiene que asumir sus responsabilidades, empezando por la seguridad. Ahora, señor Guevara, usted menciona el tema de seguridad. ¿Y encuentra usted de repente algún hecho similar de otro país que particularmente desconozco? Y si ignoro esa información, por favor, ayúdeme a conocerla. De que se haya permitido en otras sedes, otros países anfitriones en ediciones anteriores de la PEC, el ingreso de militares estadounidenses con armamento de guerra para que puedan coadyuvar, como dice la petición del gobierno ante el Congreso de la República, que finalmente fue concedida, en la seguridad durante los días de la cumbre APEC. Cumbre APEC que se va a desarrollar durante 3 días, pero que la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se va a dar desde el día de mañana hasta el día 24 de noviembre, casi un mes. ¿Encuentra usted un hecho similar de otro país anfitrión que integra la Alianza del Pacífico? Sí, bueno, Estados Unidos, el país más poderoso militarmente y económicamente todavía, tiene pues que proteger a su presidente. Y este tipo de mecanismos de altísima seguridad, moviendo incluso portaaviones y toda la fuerza militar de este país, se hace presente en otros lugares. Y especialmente en un país donde no existen las condiciones mínimas de seguridad para dignatarios. Yo quiero retomar el tema con usted acerca de lo que era Singapur. Singapur hace 50 años era uno de esos 4 países que hoy son llamados los tigres asiáticos, conjuntamente con Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong. Singapur hace 50 años era uno de los países más pobres, con enorme corrupción, enormes condiciones de inseguridad. Por muchos años, Singapur fue el primer establecieron un proyecto de largo alcance. Y hoy Singapur es el segundo país más rico del planeta, una ciudad-estado con un conjunto de islas. En Singapur se estableció unas medidas de largo alcance, entre otras cosas, aprovechar su ubicación geopolítica. Y ellos emprendieron el proyecto de construcción del megapuerto de Singapur. Hoy el megapuerto de Singapur es el segundo puerto más grande del mundo y por muchos años fue también el mayor puerto del mundo. Ahora, ¿cómo es que estos dos factores, un país al borde del colapso, con pobreza, con inseguridad, hoy, 50 años, es un país absolutamente seguro y es un país que constituye la segunda nación más rica del mundo? Entre otras razones, porque tuvo la visión de aprovechar un megapuerto. Entonces acá, comparémonos con el mundo. Es decir, Singapur hace 50 años, un país pobre, miserable, con corrupción, y un país que tenía unas posibilidades enormes a partir del proyecto de un puerto. Y nosotros tenemos acá un país, Perú, un país que también
afronta situación similar. Un país que políticamente está en un desorden tremendo, con un Estado que no asume sus responsabilidades, pero con una proyección muy, muy promisoria hacia su futuro. Claro, Y encontramos que comparándonos, nosotros podemos también constituirnos en ese tigre sudamericano. Ya, pero entonces nosotros en medio de estas adversidades podemos constituirnos también en posibilidades justamente ante las adversidades. Ya, señor Guevara, pero ese escenario promisorio tendría que ser un trabajo conjunto, no solo entregando la concesión, el espacio territorial marítimo a China para que construya el megapuerto, porque hay obra de infraestructura que le corresponde al país. Y el país como tal, el Perú como tal, no ha complementado. Es como tener una casa nueva, solo tienes implementado el patio, la sala. No tienes la habitación, no tienes la cocina, no tienes la ropa, no tienes nada. O sea, ¿de qué? ¿Cuánto te va a servir? Excelente pregunta. Es más, hoy se habla en términos de, por ejemplo, las zonas económicas especiales. Se está confundiendo lo que es una zona franca con una zona económica especial. En primer lugar, porque en una zona franca lo único que se establece es un enclave, es decir, una zona donde hay maquilas, se viene a producir y se saca la mercancía con mano de obra barata. ¿Qué queda para el país? Muy poco. Y eso es lo que se ha hecho con las zonas francas. Las zonas económicas especiales es un concepto mucho más profundo, mucho más vertebrador para la articulación de procesos industriales. Y en ese sentido, nosotros tenemos que aprovechar de este megaproyecto para articularlo esto con alianzas público-privadas, de modo que haya inversión nacional. En primer lugar, porque eso garantiza la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento que viene con la inversión. Asimismo, eso permite establecer uno de los pilares de la industrialización de un país, como sucedió en los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, y como sucedió en China. Entonces, el marco regulatorio de este proyecto tiene que verse con una visión de conjunto. No es simplemente un puerto, sino también es la posibilidad de constituir zonas económicas especiales, servicios fundamentales, para empezar, de seguridad, servicios comerciales, hoteleros, servicios de agua, desagüe, infraestructura, es decir, incentivar la inversión privada. De factores son fundamentales. Ahora, yo quiero incidir en el tema de las zonas económicas especiales para que se diferencie de las zonas francas, porque una zona franca es venir acá y explotar la mano de obra barata y llevarse todos los bienes y servicios a otros lares. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar para que esos grandes buques que han revolucionado el comercio mundial, gracias al calado que tiene el puerto de Chancay, puedan venir con mercancías, pero también puedan llevarse los productos del Perú. Y para eso tenemos un conjunto de propuestas concretas que nos permite no solamente exportar materia prima, sino exportar productos y servicios con valor agregado. Ahora, señor Guevara, ¿qué necesita el país en estos momentos para que pueda dar ese cambio en el timón y mejorar su infraestructura, por ejemplo, mínimamente en el riego, para que este megapuerto de Chancay no sea una puerta de salida de productos que puedan venir provenientes de Argentina, de Brasil, o de Colombia, o de Chile, o de cualquier país, de Bolivia, que quiera utilizar el megapuerto de Chancay para que saque su producción, o que solamente ingrese producción de otro continente hacia nuestro territorio nacional, sino que los agricultores, la empresa manufacturera en el país, pueda realmente también utilizar esa infraestructura que está en nuestro territorio. Un simple ejemplo de la forma como se enfrenta en estos momentos el país a la realidad climática, por ejemplo, lo que pasa en el norte. No hay agua, no hay lluvia, no hay suficientes represas. Cuando llueve demasiado, la represa se desborda, no hay dónde más almacenar. Cuando no llueve, la represa no llega a su tope máximo para que pueda abastecer a los sembríos que en el norte peruano, en Piura particularmente, en estos momentos atraviesan por una crisis hídrica. No hay agua. Tanto así que un grupo de agricultores se tuvieron que pelear con la policía a golpes, a empujones, por agua. Esto no se ha visto hace mucho tiempo. O mejor dicho, nunca se ha visto esto, de pelearse por agua. ¿Qué necesita hacer el país para que pueda mejorar su condición interna, su producción interna
para poder sacarle mejores condiciones al exterior y utilizar este megapuerto? En primer lugar, las dos cosas de recoger carga a través del cabotaje de los países vecinos de Sudamérica no es excluyente con la posibilidad de llevar servicios y productos con valor agregado desde el continente. Mire, el solo hecho de estar ubicado geopolíticamente Singapur en un lugar por el que transitan mercancías genera un flujo económico, comercial, financiero importante. Estamos hablando de un país como Singapur que no tiene absolutamente ningún recurso natural comparable a los que tiene nuestra patria. Es decir, el solo tener esa posición geopolítica con un puerto que tiene ese calado ya nos da una ventaja comparativa con otros países. Por otro lado, está la carga que efectivamente, como usted ha mencionado, va a provenir de todos los puertos de Sudamérica, porque de un solo cocacho, como se dice, vamos a poder movilizar rápidamente gran cantidad de carga. Y ahora eso influye en un conjunto de servicios que tienen que ver desde la mano de obra hasta la industria de la robótica y servicios que nosotros vamos a poder conceder. Ahora, otro factor importante es efectivamente el de aprovechar esto para industrializar el Perú y aprovechar la minero-metalurgia, la agroexportación, la industria, los servicios, los turismos, porque esto va a permitir el flujo no solamente de bienes, sino también de personas. Hay un conjunto de obras de infraestructura vitales y esas, entre otras cosas, involucran el agua y el desagüe. Y lo que no tiene razón de ser o explicación es que nosotros no asumamos la responsabilidad de procurarnos seguridad, infraestructura, y seguimos malgastando dinero en una refinería de Talara. Entonces, definitivamente aquí hay que emprender cambios sustanciales para distinguir entre lo que es prioritario y lo que no es. Respecto a su tema, yo les recomiendo el artículo de Jorge Vaca Campodónico en Expreso que ha salido hoy día y justamente habla de alternativas para resolver el problema del agua en el norte del Perú. Efectivamente, esto es una muestra más de la improvisación que existe cuando un Estado asume responsabilidades que no le competen y no dedica los recursos justamente para lo que es prioritario. Yo estoy revisando, por ejemplo, la información a la que usted me acaba de mencionar, el tema de Petroperú. Justamente el día de mañana, 4 de noviembre, los trabajadores del Banco de la Nación van a paralizar, van a protestar. ¿Por qué? ¿Qué cosa tienen que ver los trabajadores del Banco de la Nación con el tema de Petroperú? Simple. Ellos van a protestar porque denuncian que el gobierno está obligando al Banco de la Nación a concederle un préstamo para la operatividad de Petroperú que compromete el 70% de los activos del Banco de la Nación. O sea, le está queriendo dejar, el gobierno peruano le quiere dejar al borde de la quiebra al Banco de la Nación por un préstamo que necesita hacerse para que pueda reflotar Petroperú. ¿Esto cómo se llama? Si tiene algún nombre, señor Guevara. Corrupción. Es inadmisible que una refinería que empezó costando alrededor de 750 millones de dólares, ahora cueste más de 12 veces. Es más, todavía para producir el petróleo, la gasolina, que es una de las más caras de América Latina, y que nos cuesta a todos los peruanos cuando tomamos una motocicleta, un carro, un taxi, el metro, o cuando compramos cualquier producto, porque para llevar a los productos se necesita gasolina. Entonces, es insensato que donde está su radio en San Juan del Lurigancho tengamos una lucha por el agua y el desagüe y seguimos malgastando los escasos recursos del Estado en aventuras que lamentablemente nos cuestan a todos los peruanos. Entonces, definitivamente hay aquí gobiernos que están o corruptos, profundamente corrompidos, o tenemos también una situación en la que nosotros no podemos seguir ignorando. Es decir, acá el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, sea para saber qué es prioritario, qué es urgente, y lo otro es definitivamente que la población ya se movilice. En San Juan del Lurigancho, por ejemplo, concretamente este martes, hay una marcha por el agua y el desagüe. Es inadmisible que
San Juan del Lurigancho, Comas, Independencia, no tengan agua y desagüe y seguimos malgastando el dinero en aventuras como la refinería de Talara. O tengamos una empresa pública como Sedapal que inclusive garantiza que los familiares puedan tener puestos en esta empresa. Es decir, ¿dónde está el criterio empresarial, el criterio de servir al ciudadano? Entonces, aquí hay un problema muy complejo que se vincula al Estado. Un Estado fallido, un Estado ausente, un Estado que nos hace la vida imposible y un Estado que lamentablemente no asume sus responsabilidades. La número uno, la seguridad. Entonces, en esta disyuntiva nosotros tenemos que, en primer lugar, pensar bien por quién vamos a votar. Claro. Tenemos que querrá o no el 2026 o antes, con quién vamos a nosotros confiar nuestro voto. Optamos por la irresponsabilidad, por la ignorancia de no saber qué es lo que ofrece y cómo lo va a hacer, o optamos por un camino responsable de empaparnos qué es lo que ofrece tal o cual opción política, cómo lo va a hacer. Y en esa disyuntiva nosotros tenemos un prospecto muy interesante, porque optamos por el camino equivocado de emprender las medidas que han traído el atraso, la miseria, como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, o optamos por el sentido responsable de votar por candidatos y partidos que ofrezcan soluciones acerca de qué hacer, cómo hacerlo, con qué programas, con qué acciones e incluso con qué indicadores de impacto y gestión. Entonces, acá hay una disyuntiva que nos muestra un diagnóstico hasta contradictorio. Tenemos unas posibilidades enormes de proyectarnos al arco del Pacífico a miles de millones de consumidores para que nuestros micro, pequeños, medianos y grandes industriales puedan conquistar los mercados del mundo con nuestros productos minero-metalúrgicos, con la agroexportación, trayendo miles y millones de turistas, ofreciendo productos con valor agregado, todo eso, pero se ve socavado por un Estado que no asume su responsabilidad. Bien. Bien, señor Guevara, muchas gracias por la comunicación y esperamos tenerlo próximamente aquí en los estudios de BSTV para seguir hablando de la realidad nacional y también de su futuro político, con miras al 2026. Muchas gracias. A usted, gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Pedro Guevara, economista y además dirigente del partido Perú Moderno. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder.